Muy buenas tardes, bueno, buenos días en Paraguay ahora mismo, pero en España es buenas tardes. Estamos con Derlis Cáceres Troche, él es becado de Cal, beca Carlos Antonio López. Nos estamos comunicando a través de una videollamada porque Derlis está estudiando en España. Él nos va a contar qué está haciendo ahí, de dónde es Derlis, qué parte del país, no se imagina en dónde es. A mí me sorprendió mucho cuando empecé a leer sobre él y realmente Becal está llegando a muchas partes del país y eso es buenísimo porque no se está centralizando solamente a lo que es Asunción y Gran Asunción, que era un problema que teníamos nosotros, que tenemos nosotros en realidad en Paraguay, donde muchas cosas se centralizan y no le da oportunidad de crecimiento o desarrollo a las personas que están en todo Paraguay. Entonces, Becal un poquito está cambiando ese paradigma, esa forma diferente de hacer las cosas y es por esto que también nosotros estamos, a través de Aula y Tereré por el Mundo, estamos tratando de que este tipo de entrevista que le hacemos a los becados le llega a más personas y le llega a las personas que están queriendo de alguna manera hacer algún intercambio de grado, algún tipo de máster, posgrado, ese tipo de estudios que al no tener los recursos económicos necesarios no podemos acceder a esas oportunidades. Entonces, Derly nos va a contar sobre, primeramente, por favor, Deli, si no puedes comentar, obviamente, todos tus datos personales, de dónde sos, en dónde naciste, cómo empezaste a entrar en este mundo tan genial que es la educación, ¿verdad? Eh, Nosotros acá en Paraguay a veces decimos cosas como que la educación no es buena, los maestros no tienen vocación. Sin embargo, a veces cuando salimos afuera nos damos cuenta de muchas cosas. Cuando salimos afuera me refiero cuando viajamos a otro país, sea en Europa, en Estados Unidos, alrededor de Sudamérica, alrededor de Paraguay mismo, nos damos cuenta de muchas cosas que no vemos si es que solamente nos estamos acá. Si es que, Derlis, te doy una cordial bienvenida. Espero que podamos charlar bien, que te sientas cómodo y esté preparado para algunas preguntas muy concretas que me gustaría hacerte en base a lo que vayamos hablando durante esta videollamada, ¿sí? Adelante. Muy buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí siempre es un honor compartir con compatriotas, en este caso contigo, para poder brindar lo que estoy haciendo a través del doctorado en educación que actualmente estoy desarrollando. Primeramente, yo soy oriundo de Cazapá, del sexto departamento. Entonces, de ahí están mis padres, mi familia. Muy joven salí de casa. Yo soy, aparte de eso de investigador, soy músico. Entonces integré un grupo musical en Asunción que se llama Frecuencia Nueva. En el 2008 empecé con ellos. Entonces desde el 2008 yo ya me malcrié por San Lorenzo, por Capiatá. Entonces desde ese año ya prácticamente mi vida académica empezó también a desarrollarse, teniendo en cuenta que empecé a estudiar profesorado primeramente antes de empezar la parte militar. Actualmente soy el teniente de aviación Derlis Cáceres, soy personal activo de la Fuerza Aérea Paraguaya. Entonces, para mí es todo un honor poder representar a una institución tan importante como lo es la Fuerza Aérea Paraguaya. Y más aún, siendo becado de becas Don Carlos Antonio López, como ya mencionaste anteriormente, es una
institución muy importante que tenemos en el país y que brinda la formación a muchos paraguayos fuera del país, y desde el año pasado ya también tenemos becas nacionales. Entonces, desde 2016 empezó esa institución a funcionar y esperemos que siga muchos años más, ya que para avanzar como país es necesario invertir en tres cosas: seguridad, educación y la salud. Entonces, reitero mi agradecimiento, Iván, por la invitación, y vamos a estar aquí compartiendo contigo en tu canal de podcast. Buenísimo, gracias Darling. Te agradezco por esta introducción que te hiciste a vos mismo y por sobre todas las cosas para que la gente sepa de que Derli es de Cazapá. Imagínense, desde Cazapá. ¿Exactamente es de la capital Derli o de dónde? No, queda 55 kilómetros de la capital, se llama Veracruz, distrito de 3 de Mayo, pero dentro del departamento de Cazapá está, por supuesto. Ah, mira, es espectacular. ¿Veracruz sería como una colonia o es como un distrito de Cazapá? Bueno, sería un pueblo dentro del distrito de 3 de Mayo. Y como 3 de Mayo, San Juan, San Francisco, todo dependen o sea, son ciudades que están dentro de Cazapá. Entonces sería un pueblo, cariñosamente mi valle, como se le dice. Entonces, Sí. por supuesto, cerca de mi casa yo empecé la escuela joven a dos, tres casas de casa. Estaba por suerte en la escuela, porque anteriormente para irte a la escuela, sabes bien, el tema del camino, toda una cuestión si es que estás lejos de tu casa. Entonces yo siempre agradezco eso, que tenía muy cerca de casa la escuela. El docente, el director era quien actualmente es mi padrino, ¿verdad? En esa época era solamente mi docente de primer grado. Uno nunca olvida a sus docentes y hasta ahora estoy en contacto con ellos. Y bueno, yo por eso siempre digo que uno no tiene que olvidarse nunca de dónde vino, de dónde salió, y siempre tiene que sentirse orgulloso de eso y contar en donde sea. Entonces, muchas gracias por la pregunta, Iván. Me trajo muchos buenos recuerdos hablar de eso. Sí, seguro. Sí. Totalmente. O sea, yo siempre recuerdo, pues yo también soy del interior, específicamente de Cordillera, ¿verdad? De Tomatí, al lado de Cacupé. Y, o sea, nosotros cuando estamos fuera del país, realmente tenemos esa nostalgia, que ya es Shangapula, de Valle, ¿verdad? Así mismo. Sí. Y no solamente en nuestro valle, sino cuando hablamos de valle, hablamos de padres, hablamos de amigos, hablamos de personas que nos conocen allí y por sobre todas las cosas de personas que nos ayudaron seguramente en su momento para que nosotros podamos crecer, y no solamente personalmente, sino también académicamente, ¿verdad? Sí, claro. Antes de pasar perdón, antes de pasar a las preguntas más serias, me gustaría por favor que pueda darnos un poquito sobre qué tipo de doctorado estás haciendo en España. Antes de eso, ¿cuál fue la carrera? Ya nos dijiste que sos militar, que también está en lo que es ciberseguridad, pero ¿cómo fue ese camino para que vos puedas hacer este doctorado en España y específicamente en una universidad muy prestigiosa, que también nos va a contar un poquito sobre eso, de cómo es la cultura, todo eso? Pues extendete como quieras. El micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante, Iván. Bueno, mi camino académico inicia en el 2009, cuando empecé a estudiar el profesorado en educación artística, que ya viene de la mano en lo académico. Y al terminar el profesorado, fui docente de aula de música específicamente. Como ya te mencioné, soy músico también. Y posteriormente, en el 2013, empecé a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación, ya alineado a lo que es hoy en día mi investigación científica.
Al par que eso, también me incorporé en la Fuerza Aérea Paraguaya dentro de la parte académica, en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza CIAERE, que se encarga de la formación del personal. Entonces, desde esa perspectiva en donde mi formación central es sobre lo académico, científico, investigativo, empecé al culminar la licenciatura, la maestría en gestión y dirección educacional, en donde la línea de investigación de mi trabajo de tesis se centraba netamente en la tecnología, en el uso pedagógico de la computadora y el celular en aula. Posteriormente, al culminar esa maestría, desarrollé otra maestría con la Universidad Alberto Hurtado de Chile, en donde potencié mucho más aún la investigación que desarrollé. Y todo esto, por supuesto, al par haciendo carrera en la Fuerza Aérea Paraguaya. Entonces, soy secretario general, fui secretario general y hasta ahora soy asesor académico del CIAER, en donde presentamos proyectos, halcones, entramos también en un proceso de evaluación con la NEA. O sea, básicamente mi trabajo consiste en la vinculación de instituciones civiles que tienen en común la parte académica con la Fuerza Aérea. Y bueno, entonces actualmente gracias a esa maestría uno puede postular para doctorado. Sabemos bien que si no tenés esa escalera de formaciones, tenés que hacer una maestría al exterior o una licenciatura. Entonces tuve la suerte de contar con becas Don Carlos Antonio López para poder postular y ser seleccionado para ingresar a la Universidad Autónoma de Madrid, que es una de las universidades públicas aquí de España, muy prestigiosa, y muy orgulloso de ser parte de esta gran universidad, en donde también, aparte de eso, soy miembro del Consejo de Estudiantes de la institución ahora, dentro de una vocalía que es gestión normativa, que trabajamos con otros estudiantes de doctorado o maestrías para poder desarrollar la parte de estudiante. Entonces, todo esto que te estoy contando a grandes rasgos es un proceso que voy llevando, y al par que eso, tuve la oportunidad también de desarrollar otra maestría aquí en España mediante Microsoft, que ya me brindó el curso gratuito, ya que soy parte del grupo de investigación, educación digital e innovación aquí de la Universidad Autónoma de Madrid, y ese curso fue totalmente online, aparte del doctorado que ya culminé el año pasado. Esa maestría netamente fue de inteligencia artificial para docentes, y entonces yo trato de aprovechar todas estas oportunidades para poder formarme y poder después retribuir al país con la formación que ya estamos haciendo desde el año 2023. Empezamos con capacitaciones a docentes a nivel país, y la idea es crear un departamento que se encargue de la formación en competencias digitales de todos los docentes a nivel país. Y dentro de esto, por supuesto, hay otro proyecto dentro de la Fuerza Aérea de crear un grupo de investigación que se encargue netamente de la parte académica. Entonces son varios proyectos que estoy trazando con estos artículos que voy publicando o que voy desarrollando con el grupo de investigación. Buenísimo, buenísimo, Derly. Y muy interesante. La verdad que o sea, no tengo muchas cosas que decir al respecto, pero sí un par de preguntas. Había leído, como estuve investigándote, ¿verdad? Había leído que recibiste una mención industrial, Sí. algo que no es tan común escuchar en Paraguay eso, o sea, por lo menos yo, o de hecho, estoy casi seguro que varias personas lo que es mención industrial a veces no dimensionamos cuál es la envergadura que tiene esta mención, ¿verdad? En un país donde a veces lo que es académico y la realidad van por caminos muy separados, ¿verdad? O sea, hay una diferencia, hay que ser realistas en eso, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber cómo ayuda a este modelo a que la ciencia, a veces
ensucie las manos. Lo que trato de decir acá es más como una metáfora, ¿verdad? Y cómo hace que la ciencia resuelva esos problemas que nosotros tenemos dentro de nuestras instituciones. Si no Bueno, puedes, por favor, sí, claro. explayarte como quieras. La Y mención cuando hablo, industrial, sí, un ratito. Cuando hablo de ah, ciencia, obviamente hablo de lo que es investigación, ¿verdad? claro, Metodología de la investigación. Adelante, Denis. Disculpame. no te preocupes. La mención industrial es en España específicamente es una modalidad especial dentro de los programas de doctorado en educación o en otros ámbitos. Pero en este caso, en España no había mención industrial en educación. Hay mención industrial en otros ámbitos. En mi caso, soy el primero en Europa de obtener esa mención. Y en Paraguay también. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste que, bueno, se creó gracias al decreto real, se le llama acá los decretos, número 99 del año 2011. Desde el 2011 está arreglado la mención industrial. Pero ¿en qué consiste en líneas generales? Consiste que tiene que tener una vinculación con una empresa o entidad pública la persona que está haciendo el doctorado. En mi caso, la entidad pública sería la Fuerza Aérea Paraguaya. Hay todo un tema para poder firmar un contrato, tener doble control. Entonces, hay ciertos requisitos que tuvimos que desarrollar desde el año pasado para lograr esta mención. Que por cierto, una vez que termine el doctorado, recién voy a tener esa mención. Pero dentro del proceso doctoral ya te exigen que tenés que tener una cierta carga horaria, un cierto tiempo de trabajo que tiene que ser mínimo un año dentro de la empresa. En mi caso, como ya soy personal de la Fuerza Aérea y voy desarrollando estos proyectos, no tuve inconveniente en este punto. Por otro lado, el doble control, tiene que controlar la universidad y la institución del sector público, en este caso, Fuerza Aérea. Como te dije, sector público o empresarial. Vamos a suponer que hay otras personas que aquí están haciendo su mención industrial, por ejemplo, en química industrial, y que están trabajando en un laboratorio de una industria. Entonces, su proyecto tiene que durar un año y dentro de eso desarrolla dentro de su doctorado, más o menos para que me entiendas. Entonces, lo que yo hago con esto es diseñar con la Fuerza Aérea bueno, organizar lo que vamos a ir haciendo desde que yo regrese al país. Pero aún así ya estamos, por ejemplo, trabajando para poder mejorar toda la parte académica en cuanto a este proyecto. Como te digo, tengo la oportunidad de trabajar, por ejemplo, gracias a la mención industrial con empresas como SER, Genially, Intel, por ejemplo, Microsoft, que nos brinda, por ejemplo, sus herramientas dentro de este proceso. Entonces, esas son las facilidades que uno tiene con este tipo de mención. Y es todo un logro, no solamente personal, es un logro institucional de la Fuerza Aérea Paraguaya y también del grupo de investigación donde estoy yo trabajando actualmente, que es Edinnova, que realmente hicimos mucho para poder lograr, porque normalmente uno encuentra resistencia cuando vas a ser el primero. Cuando algo vas a crear por primera vez, siempre hay cierto tipo de limitaciones, etcétera. Entonces pudimos lograr este objetivo gracias a la ayuda de mi director de tesis, que es el doctor Moussa, acompañado de mi tutor, que es el doctor Melchor Gómez. Entonces siempre me acompañaron desde el principio y estamos trabajando muy bien con con este doctorado que, como te dije, va a ser el primero en España en en obtener la mención industrial. Por otra parte está la mención internacional, que es otra mención que sí todos los doctorados pueden tener si es que uno hace una estancia de investigación por 3 meses o más fuera de España en una universidad de prestigio. Eso tuve la oportunidad yo de hacer el año pasado en México. Estuve trabajando con el doctor Agustín Lagunes en la Universidad Veracruzana. Así que son varias cuestiones que yo trato de aprovechar al máximo todo lo que tiene que ver el doctorado. Trato de meterme en todos los cursos que hay. Entonces hay que aprovechar todas estas oportunidades que no siempre se presentan. Totalmente, totalmente, Derlis.
Y a ver, tengo acá una consultita respecto, estaba hablando de la IA, ¿verdad? Estamos entrando en ese tema. Que una de las, existe un cierto temor, capaz, de parte de los docentes de Paraguay y tal vez de los que están alrededor de Paraguay también, ¿verdad? De que la IA es una entrada para hacer fraudes o para dar información vacía, o sea, vacío de pensamiento, digamos, ¿verdad? O sea, uno pone un prompt y empieza a tener información, pero de muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, Inclusive, te cuento como para que entiendas un poquito la pregunta que quisiera plantearte a continuación. Tengo, por ejemplo, conocidos, amigos, inclusive yo también, ¿verdad? Me incluyo de que tenés una alergia, por ejemplo, ¿verdad? Y le consultaba a la IA, ¿por qué me pasa esta alergia? Y te tira una información así y eh, uno tiene que, ahí es donde empieza el pensamiento crítico, o sea, tenés que hacerle caso a la IA o tenés que ir a consultar con un médico que se especializó en eso y que te dé un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, yendo al mundo de la educación, siendo te doy un ejemplo, haciendo esta comparación, ¿cómo le explicamos a un docente que la mejor seguridad no es prohibir esa herramienta, sino que formar un criterio ético en los estudiantes, para que los estudiantes lo usen de buena manera, sea un aliado en lo que es en lo que es la educación y no sea más bien como una herramienta que a lo mejor nos va a llevar por otro camino si lo usamos mal. Muy interesante tu pregunta, Iván, y coincido plenamente contigo. Realmente el problema no es la inteligencia artificial, sino cómo la usamos. Normalmente prohibirla no creo que solucione nada en cuanto a las instituciones educativas a nivel superior, considerando que mi tesis trata de eso. Por eso te hablo directamente de las universidades. Bueno, la verdadera seguridad estaría en formar a los estudiantes para su uso crítico y responsable. Por ejemplo, para que no dependa ciegamente de la inteligencia artificial. Normalmente te tiene que servir como una herramienta para mejorar la productividad, por ejemplo, buscar recursos, pero tiene que saberse usar también. Rápido y pronto te digo que ChatGPT, por ejemplo, te responde como vos le haces la pregunta. O sea, si uno hace una pregunta directamente, te va a responder normalmente cualquier cosa. Pero si uno hace la pregunta direccionada, por ejemplo, necesito 10 bibliografías de autores que publicaron en revistas académicas de Q1 y con DOI verificado, normalmente la inteligencia artificial te va a traer una información 80% a 70% segura. ¿Por qué no te digo 100%? Porque siempre el ser humano tiene que verificar nuevamente cada información que la inteligencia artificial te da. Básicamente de eso trata, que el alumno tenga las herramientas para poder orientar su aprendizaje. Hay un nombre de una aplicación de Microsoft que se llama Copilot, y yo creo que el que creó el nombre de esa aplicación pensó muy bien. ¿Por qué le puso Copilot? Significa que tiene que ser tu copiloto, no puede ser tu piloto. Entonces tú o la persona que va a hacer la investigación o lo que sea, la enseñanza, tiene que ser el piloto y la inteligencia artificial el copiloto. Entonces eso, si tenemos bien en cuenta eso, yo creo que vamos a poder avanzar muchísimo como sociedad y como en cuanto a educación
implementando la inteligencia artificial. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo estoy usando la inteligencia artificial? ¿Estoy haciendo las preguntas correctas para que me lance esta información, o estoy haciendo una pregunta así de la nada? Y también hay otra cosa, que tenemos inteligencia artificial demo, que son demostrativos, y la inteligencia artificial pro, que ya son comprados. Eso es otra cuestión también. ChatGPT, todo lo que uno hace, todas las preguntas o cualquier inteligencia artificial es de esa inteligencia artificial. Vamos a suponer que uno su paper mete en la inteligencia artificial. Automáticamente, si es uno demo, ya es prácticamente la información, ya es de la inteligencia artificial. Sin embargo, si es una inteligencia artificial comprado o pro, normalmente todo lo que uno produce es de la persona que está haciendo. Son cuestiones que uno va conociendo o va haciendo gracias a la práctica, o gracias a que otra persona le dijo. Entonces, no sé si te dije muchísimas cosas, pero normalmente, como resumo, es importante que los alumnos tengan una formación de uso crítico de estas herramientas. Y no solamente los alumnos, los docentes, los padres, en general. Yo creo que no sé cuánto por ciento de personas hoy en día está usando inteligencia artificial, pero te puedo decir que hay muchísimas personas, todos los que tengan celulares ya tienen una inteligencia artificial integrado dentro del celular. Estaba mencionando lo que es el uso crítico responsable, ¿verdad? De la IA generativa. Mencionaste también sobre lo que cuando no es de pago normalmente nos lanza informaciones que de la IA, no exactamente para que mejore lo que nosotros ya le escribimos, por ejemplo, como es el caso del paper que dijiste, que es un ensayo, ¿verdad? Que es totalmente diferente cuando se hace de pago y con las preguntas que le vas haciendo. Con respecto al uso responsable de la IA, para la creación de actividades, para el uso de los docentes en este caso. Como un docente paraguayo, que sabemos que está sobrecargado de actividades, está, como dicen ellos, hasta la coronilla, ¿verdad? De tener que hacer planes, de tener que hacer planilla, más planilla, más planilla, y cada vez más planilla, ¿verdad? Y además, que no tienen los recursos. Muchas veces no tienen los recursos. Eso hay que ser muy sincero. Apenas tienen un celular. Y cuando capaz me des la razón en eso, porque sos del interior y ves muchas cosas que acá en Central a lo mejor es diferente, ¿verdad? Cuando hablo de Central hablo de San Lorenzo, Fernando, ¿verdad? O Asunción mismo. Entonces los recursos llegan más rápido. Ahí es donde se implementa lo que es la centralización, ¿verdad? No es tan descentralizado el proveer los recursos necesarios para el docente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa IA debe ser usada responsablemente por parte de los docentes? Para que use esa herramienta y no solamente use la herramienta para descargar información, se vaya a la pizarra, empiece a escribir y empiece a dar datos que entra por acá y sale por el otro oído normalmente, ¿verdad? Porque no todos los alumnos, y hablamos de los más chicos a los más grandes, aprenden solamente escuchando, ¿verdad? Y capaz que con esto también me den la razón en el sentido de que las personas mismas a veces aprendemos más practicando, haciendo las cosas, ¿verdad? Llevando a cabo lo que conocemos, ¿verdad? Y nosotros los docentes somos realmente un ejemplo concreto de eso, porque lo que aprendemos, enseñamos y aprendemos más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usamos la IA generativa para poder crear actividades
que se conviertan en una experiencia dinámica, pedagógica y por sobre todas las cosas educativa para el alumno. Qué interesante tu pregunta, Iván, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay docentes que usan la inteligencia artificial para descargar una información y replicar esa información en la pizarra, que no, en mi caso, o sea, en una opinión personal, no debería ser así. Si vemos todas las posibilidades que tenemos con la inteligencia artificial puede convertirse en un asistente para el docente, para que pueda alivianar el trabajo que está haciendo. Por ejemplo, trabajos repetitivos de corrección de resultados que todos son iguales, se pueden hacer por medio de inteligencia artificial, y que el docente se centre netamente en la formación integral de cada alumno, porque como dijiste, cada alumno es un mundo aparte. Si vos aprendés leyendo, el otro puede aprender escuchando, y si el otro aprende escuchando, el otro puede aprender viendo. Entonces tenemos una múltiples formas de aprender o de enseñar. Entonces, que la inteligencia artificial sea una ayuda, por ejemplo, para personalizar la enseñanza. Dijiste también que no hay recursos, y sabemos que en el país muchísimas instituciones públicas no tienen ni computadoras. Entonces, pero estoy casi seguro que la mayoría tienen celulares, y es una forma de poder acceder a este tipo de herramientas. Al lugar de usar para ver TikTok, para ver cuestiones que nos sirven, podemos ver aplicaciones de enseñanza. Uno de ellos, por ejemplo, es Duolingo. No sé si conoces una aplicación que sirve para aprender idiomas, que hay toda la versión que se puede aprender gratis hasta un cierto porcentaje por día te da, y con eso ya uno aprende. Te doy un ejemplo rápido para entender. Entonces ya tiene inteligencia artificial y se adapta de acuerdo al proceso que va desarrollando el alumno. Bueno, todo esto puede ayudar a generar actividades, por ejemplo, resumir contenidos, planificar clases. Sabemos bien que las clases tienen que ser planificados de acuerdo al nivel que vamos a desarrollar y de acuerdo a los alumnos que tenemos. Imagínate tener una inteligencia artificial que planifique de acuerdo a cada alumno, que un docente normalmente se va a volver loco si es que va a empezar a hacer eso, que hay docentes que hacen, ¿verdad? Pero gracias a la ayuda de la inteligencia artificial uno puede resumir todo ese trabajo y puede enfocarse al alumno, enfocarse a enseñar la práctica. Tan importante es no solamente la teoría. En mi caso yo aprendo mucho más haciendo. Me vas a poder hablar, pero una vez que llega la práctica, el conocimiento, ahí aprendo mucho más. Por ejemplo, lo que reduce la carga del trabajo del docente. La idea es que gracias a estas herramientas se reduzcan los trabajos, no es que aumente más el trabajo, que les permita normalmente enfocarse solamente a transmitir una información, y pasa a generar nuevas experiencias de aprendizaje que sean más dinámicos, porque finalmente lo que generan son experiencias. Los alumnos aprenden algo nuevo y después perfeccionan lo que aprenden o replican. Entonces, yo enfoco de esa manera, que no tiene que ser una carga para el docente, de lo contrario, tiene que ser un asistente que le ayude a generar un impacto mucho más positivo por el alumno, y que pueda desarrollar algo que al lugar de hacer en 6 meses puede hacer en 2 meses o en un mes. Entonces esa es la proyección que le estamos dando a todas estas investigaciones que estamos desarrollando y estamos haciendo con artículos científicos para demostrar que realmente se puede hacer. Bueno. Y no solamente en Europa, ¿verdad? A nivel país, todos estos artículos que estamos desarrollando están enfocados netamente en Latinoamérica y en Paraguay. Buenísimo, Sí. Deli. Es genial, o sea, no es solamente dar teorías, sino comprobar que esas teorías son aplicables y que ya se aplicó en algún momento, ¿verdad? Eso es buenísimo. Te quiero cortar y te quiero dar un ejemplo cortito de eso. Bueno, sí, dame, sin problema. Bueno, tener tecnología no es tener un celular o tener una computadora. Eso también hay que explicar. Está el pensamiento computacional, una materia que se da hoy en día.
Te doy un ejemplo rápido de lo que era yo cuando estaba en tercer grado. Me acuerdo bien que nuestra profesora nos dijo, vamos a sumar. ¿Y sabes qué hizo? Nos llevó en una despensa. Imagínate, vamos a comprar 3 manzanas, vamos a comprar 2 tomates, y una persona estaba anotando todo lo que íbamos a gastar. Imagínate, eso hasta ahora yo me acuerdo. Y no teníamos ni calculadora. No, era en el año 95 o 96 por ahí aproximadamente. Y eso quiero también aclarar, que no es tener tecnología, es saber cómo llegar al alumno mediante el pensamiento computacional, que es en ese caso desarrolla el pensamiento mediante la práctica. Entonces es más bien la metodología de clases del docente, no necesariamente tener siempre un elemento tecnológico para poder potenciar ese aprendizaje que uno quiere que se quede en el alumno, y que el día de mañana, 20, 30 años después, se acuerde el alumno cómo fue esa metodología. Espectacular, espectacular. Yo te iba a seguir preguntando sobre cómo va a perder el miedo el docente a la tecnología, pero lo acabaste de clarificar exactamente como yo lo pienso también. Entonces, voy a cambiar esa pregunta y voy a tratar de, porque tenés muchos años de experiencia en esto, se nota, y inclusive acabas de darnos un ejemplo muy concreto de cómo hacer el pensamiento, de cómo practicar el pensamiento computacional, ¿verdad? Entonces son cosas que normalmente no conocemos, y es que no lo vivimos, ¿verdad? Bien, mi pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos para que el docente de hoy día de Paraguay, estamos hablando de Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que ellos tengan justamente esa dinámica que acabas de ejemplificar? De llevarle a una despensa, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay que trabajar realmente? ¿Cómo crees que hay que trabajar eso? Y desde tu experiencia, desde el doctorado que estás haciendo, ¿descubriste ya alguna manera de poder, o te pusiste a pensar en algún momento, ¿verdad? En eso, supongo que sí, ¿verdad? Sí, bueno, básicamente lo que hay que hacer siempre es simplificar el proceso tan largo que normalmente tenemos en la enseñanza. ¿En qué sentido? No se trata de dominar la tecnología 100%, sino de empezar con algo pequeño e ir avanzando. El docente que va a enseñar una determinada asignatura no necesariamente tiene que dominar la tecnología 100% para desarrollar un programa, por ejemplo. Muchas veces el docente se va y encuentra un alumno que sabe muchísimo más que él con esa aplicación. Entonces se centra en saber quién sabe hacer. Vamos a suponer que tenemos 10 alumnos, y dentro de esos alumnos hay algunos que son muy buenos en cuanto a diseño de páginas web. Voy a hacer ejemplos básicos de lo que trabajamos aquí. Sí. Por ejemplo, hay otros que son buenos analizando datos. Hay otros buenos, por ejemplo, buscando bibliografías, etc. Entonces, en el mismo momento, no necesariamente hay que darle a todos el mismo trabajo. ¿Por qué el que es muy bueno en matemáticas no potenciamos en lo que es bueno? Hay un error común que pasa a nivel mundial, no solamente en Paraguay. Tenemos, por ejemplo, un hijo que es muy bueno en música, pero en matemáticas saca 2, 3, pero en música está 10. ¿Y qué hacemos? Potenciamos en lo que está mal, o sea, en lo que está flojo, por decirlo así. Potenciamos en matemática. ¿Y por qué no potenciamos en música o viceversa? Entonces, identificamos en qué sos bueno, mejor dicho, y potenciamos esa habilidad. Entonces, yo creo que debería de ser así. En mi caso, yo soy hiperactivo, te cuento. Entonces, sí. Para mí eso no es una limitación, sino una oportunidad. ¿Por qué? Totalmente. Porque yo lo veo con una forma que yo puedo hacer muchísimas cosas al mismo tiempo y no me canso, ¿verdad? Entonces,
Sin embargo, hay personas que, o docentes que ven que ese alumno siempre es problemático, porque yo te cuento que en la escuela receso no salía normalmente porque, bueno, quedaba castigado, etcétera, pero son cuestiones de época también que hasta ahora recuerdo y son, nos reímos inclusive con los compañeros porque son cuestiones que uno va aprendiendo por el camino, cómo tenemos que potenciar a un alumno hiperactivo, un alumno con déficit de atención, etcétera. Entonces, reitero, potenciar en lo que uno sea realmente bueno para poder tener un resultado óptimo y aprovechar la diversidad en cuanto a aprendizaje que podemos obtener por eso. Y básicamente, no sé si te respondí a tu pregunta o... Perfecto, Perfecto. excelente. O sea, ese es el punto. Encontrarle al alumno en qué es bueno, ¿verdad? Sí. Y potenciar eso. Porque como también suelo consultar así bibliografías justamente de personas que estudian neurociencia o neuroeducación y hablan mucho sobre el hecho de que el niño, cuando el niño está en la escuela es donde empieza realmente a aprender, pero a absorber conocimiento como nunca. Probablemente sea el momento en que se le tenga que... Obviamente el niño no va a saber qué le gusta, ¿verdad? Porque ni siquiera sabe lo que siente muchas veces, ¿verdad? Ellos a veces lloran y ni saben por qué, ¿verdad? Pero es una manera en que sus emociones están siendo vistas, ¿verdad? Y yo creo que en la escuela es donde más nosotros deberíamos de hincar en lo que a ellos les gusta, reconocer eso, por supuesto, no solamente los docentes, sino también los padres. Yo te doy un ejemplo bien concreto. Enseño robótica educativa en varios colegios acá en Asunción y también suelo ir al interior y no te imaginas de la cantidad de genios que yo veo en cada rincón del país. Es impresionante. Necesitan oportunidad nomás, así como vos. Y así como muchos otros, ¿verdad? Necesitan oportunidad. Solamente necesitan una oportunidad para demostrar de lo que ellos son, en qué ellos son buenos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, y mi punto es básicamente que con robótica educativa, como es algo práctico, como es algo que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Uno construye un proyecto y empieza a aplicar varias materias ahí, no solamente matemáticas, no solamente ciencias naturales, sino también ciencias sociales, por ejemplo, historia, por ejemplo. Nosotros enseñamos historia a través de robótica. Y puedo ser muy extenso en esto, pero no lo quiero hacer, no quiero robarte tanto tiempo, no quiero robarte tanto tiempo realmente, pero para concretizar nomás lo que acabas de decir, de descubrir en qué el alumno es bueno, potenciar eso, y que si es posible el alumno que está del primero al sexto grado ya sepa qué le gusta cuando entra al séptimo grado, ¿verdad? Donde tiene más conciencia, donde muchas veces ya que lo que siente ya sabe que es un enojo, es rabia, es ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ya reconoce más y es más consciente. Bueno, discúlpame, es que hablar de estas cosas para mí es demasiado... Me emociona mucho realmente porque veo muchos chicos abandonados por sus padres, abandonados por sus encargados y encuentra en el docente un padre o una madre en quien ellos se tengan que tengan que sobrellevar esas emociones duras que normalmente tienen, ¿verdad? Yo sé que vos sos docente de universidad y a lo mejor este tipo de cosas ya viste o no estoy seguro, ¿verdad? Pero uno se da cuenta también de esa falta de cariño, a lo mejor, de atención que no tuvieron los chicos de la universidad y que lo están proyectando dentro en su adultez, ¿verdad?
Totalmente, bueno, en ese sentido coincido plenamente contigo, los niños son una esponja, así diciendo rápido. Tengo una Sí, hija, se llama Paula, tiene 6 años y increíble, todo el día yo me sorprendo, tengo que cambiar el código en mi celular constantemente porque se recuerda el código del patrón o lo que sea y tuve que usar después huella, reconocimiento facial porque increíble cómo avanzan, cómo se adaptan al tiempo. Y bueno, hay que aprovechar, para mí, hay que aprovechar esa edad que uno normalmente empieza desde la escuela a estudiar. Entonces, hay que aprovechar esa mente que puede nutrirse con información válida para el resto de su vida. Por ejemplo, aprovechar al máximo todo lo que se pueda. Y dijiste algo muy importante que en mi caso también me emociona mucho porque me apasiona todo lo que es académico, todo lo que es investigación. Te doy un ejemplo concreto que en el año 2011, en una de las materias teatro, creo que sí, teatro con el profesor Juan Méndez, en el INAES, me acuerdo que nos dijo, llegó un día y dijo, se me ha perdido un reloj, necesito urgente que me busquen acá en la clase se perdió. Y vos sabés que todo el mundo se empezó a... Nos levantamos, buscamos como locos y jamás encontramos el reloj. Y después nos dijo, bueno, van a sentarse ahora, vamos a hablar del método la verdad en escena. Necesito que actúen y busquen un reloj en la misma sala. Y vos sabés que era totalmente distinto sabiendo ya el concepto a la hora de lo que él dijo anteriormente, que era real lo que nos preguntó. Parecía tan real que creímos, pero una vez que nos explicó el concepto y que ya sabíamos qué hacer, no nos salió igual. Y de eso se trata, cambiar la metodología, conocer al alumno y hacer que la clase sea totalmente distinta a lo que se viene repitiendo. Te decía anteriormente que vemos el avance con los autos, por ejemplo, hace 80 años atrás, lo que eran los autos y lo que son ahora, por ejemplo, ya tiene toda pantalla, todo digital. Pasa lo mismo con el celular. Teníamos los ladrillos anteriormente, yo no tuve la oportunidad, ni mis padres, veíamos ni en la tele, por ahí veíamos, bueno, en diario seguramente. Y hoy en día todo lo que podemos, smartphone, todo lo que tenemos en la tecnología. Y en la educación, antes veíamos a unos niños sentados atrás de otros, estaba la pizarra ahí, el docente escribiendo, y actualmente pasa eso otra vez en algunos sentidos, en algunos sectores. No vemos una innovación, o sea, no sé si es que hay que potenciar, en qué hay que potenciar, cómo podemos mejorar eso para que pueda cambiar, para que se pueda adaptar, porque lo último que llega siempre es la educación. Siempre llega todo antes y al final la educación. Entonces, ¿por qué no puede llegar primero la educación y después lo otro? Son cuestiones que uno se hace y que realmente, como te digo, todos los aprendizajes que se me quedó son cuestiones que desarrollé en práctica o que aprendí diferente totalmente de lo que es leer en el libro y uno tratar de entender. Es diferente en hacer. Entonces, ese método que te digo que era método La Verdad en Escena es un método de teatro sí. que, que tenés que demostrar que la escena tiene que ser lo más real posible. Y se nos quedó a todos hasta ahora. Suelo hablar con los compañeros y nos acordamos muy bien del profesor. Creo que sigue enseñando en el INAES y así. Son cuestiones que uno nunca olvida. Así mismo, eh. Son profesores a quienes uno nunca olvida realmente. Así, Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo contigo. Bien, Derly. Y a ver, nosotros hablamos también, también estabas hablando sobre volver a Paraguay y que tenés algunos proyectos justamente para mejorar esa formación de los docentes, ¿verdad? Eh, ¿Podrías darnos no ejemplo, sino si ya tenés en mente alguna actividad tangible eh, que quisieras aplicar acá y de cómo esa investigación doctoral que estás teniendo allí
va a terminar por por alcanzar ese objetivo que tenés como, supongo que es algo personal también, pero también seguramente es algo que lo vas a trabajar con otras personas. Bien, el doctorado yo culmino en febrero del otro año, en febrero del año 2026. Culmino y retorno al país. Y la idea es, como te dije anteriormente, crear un departamento que se encargue de la formación de los docentes a nivel país en competencias digitales. Bueno, eso es lo que voy a proponer al gobierno. También al par que eso voy a tener un plan piloto con Microsoft y otras empresas que van a brindarme su tecnología para poder tener una plataforma de acceso gratuito a los docentes para que puedan formarse también, autoformarse, y también vamos a tener talleres personalizados para todo el país. Eso es en grandes rasgos, o sea, en línea general lo que estoy haciendo y lo que queremos vincular al país con otras universidades extranjeras. Actualmente estamos ya vinculados con la Autónoma de Madrid y la Fuerza Aérea Paraguaya mediante la mención industrial que te mencioné anteriormente. Pero al par que eso, la idea es conectar a más universidades del país, no solamente con la Autónoma de Madrid, con universidades, por ejemplo, de Taiwán, que tuve la oportunidad de viajar el año pasado y tengo una muy buena relación con los investigadores de ese país y que quieren avanzar muchísimo con cuestiones científicas o cuestiones de enseñanza. Entonces, todo esto siempre hay que aprovechar para poder nutrirle a los docentes con nuevos conocimientos. También Latinoamérica no se queda atrás. México, en donde hice mi estancia, estamos vinculándole a la Universidad Veracruzana y la Universidad de México también para poder crear, por ejemplo, redes de trabajo, semillero de investigación. Bueno, son varios proyectos que tengo en mente y que sé que con el apoyo de mi institución, la Fuerza Aérea Paraguaya, y el apoyo del gobierno de Paraguay, vamos a poder alcanzar los objetivos. Tracé una línea de tiempo 2023, que inicié el doctorado 2033. 10 años para poder llegar al 100% de los docentes a nivel país y que esta formación no termine en ese tiempo, sino que siga avanzando de acuerdo a la realidad, porque lo que hoy es la inteligencia artificial, dentro de 10 años va a ser totalmente diferente, va a ir avanzando. Entonces no podemos quedarnos nosotros con una información que ya pasa de moda. Hay que actualizarse, hay que potenciar ese aprendizaje y hay que aprovechar lo que podemos y lo que tenemos. Por eso yo creo que Paraguay tiene una oportunidad impresionante, no porque estamos empezando con la inteligencia artificial, con la era de las competencias digitales, sino aprovechar ya lo transcurrido por otros países como la Universidad Autónoma de Madrid o como la Universidad de Tauchín de Taiwán o otras universidades que están mucho más avanzados ya en tecnología, y nutrirse de ese conocimiento que ellos tienen y poder avanzar desde ese punto en adelante y poder paliar todo lo que nos falta. Entonces son cuestiones, proyectos que yo sé que va a poder ser posible, por supuesto siempre teniendo en cuenta el apoyo, como te dije, y por supuesto las ganas de aprender de nuestros docentes a nivel país, que siempre sabemos que estemos donde estemos, siempre queremos aprender más y queremos mejorar la forma de enseñar. Exactamente, espectacular, buenísimo. Hace falta, realmente hace falta. Como mencionaste, la IA hoy puede ser una cosa, mañana ya es otra cosa. Cada vez hay más generadores justamente de actividades, IA generativa que muchas veces uno no conoce y que son había sido buenísimas, o nos encasillamos en uno solo, y entonces hay mucho por hacer, no solamente en lo que es IA, seguramente hay también otra, otras, otras herramientas tecnológicas que van a ser muy útil para poder formar a los docentes que todavía tienen ese miedo. Me doy cuenta yo que todavía tienen ese miedo a la tecnología, porque lo ven como una
carga extra, como que no, este no me va a ayudar tanto porque tengo luego demasiado trabajo, ¿verdad? Que es lo que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, lo veo muy tangible, palpable y realizable. Realmente buenísimo, buenísimo, Deli. Quiero terminar con esto. eh, que vos seas la primera persona, no sé si soy la primera persona, realmente no conozco personas que hayan tenido esta mención que estuvimos hablando, ¿verdad? Que vas a tener una mención industrial que ya tuviste o estás en ese proceso, ¿verdad? Me habías comentado. Y eso conlleva una carga, o sea, es una responsabilidad enorme que ya veo que lo asumiste desde el momento en que te fuiste, ¿verdad? Y hasta 2033 y más allá no paramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decís a esos jóvenes profesionales paraguayos que sienten esa necesidad, esas ganas de innovar? Tienen que irse del país y no volver. ¿Cómo se construye ese puente de regreso que ahora mismo, que ya te trazaste en el 2023 y que ya lo estás como ideando y creando formas de cruzar ese puente? Bueno, muy interesante tu pregunta y muchas gracias. Para los, para, para los jóvenes creo que salir del país puede ser un proceso de formación, por supuesto, desde todo punto de vista, pero no debería ser el final. No debería de terminar en un paper y quedarse ahí el paper guardado, o la investigación o la tesis o lo que sea. El verdadero desafío en este caso tiene que ser construir un puente de regreso, y que ese puente de regreso sea aplicar el conocimiento en Paraguay. Innovar también significaría apostar por el desarrollo del propio país. Entonces, esto le diría a los jóvenes que siempre es bueno soñar, y ya que soñar es gratis, que sueñen bien grande y que se puede lograr ese sueño, que no importa dónde estás. Yo soy claro ejemplo, yo vengo como te dije de Cazapá, en un año salió Cazapá en una prueba que era por debajo de todos los otros niveles educativos. El que tenía más abajo salió Cazapá un tiempo, no sé si hasta ahora, pero así fue estadísticamente. Entonces, tratar de aprovechar las oportunidades y abrirse al universo, y el universo va a venir corriendo hacia vos. Entonces, solamente eso, aprovechar y tener ese puente de regreso, y con ese puente devolverle al país todo lo que invirtió en vos, o todas las oportunidades que recibiste, poder devolverla desde donde estás, y cómo podés transmitir ese conocimiento. Solamente eso. Buenísimo, buenísimo, Nelly. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dar tu testimonio. Esperemos que realmente, esto no lo digo muchas veces a las personas que suelen estar conmigo en las entrevistas, porque no quisiera parecer tan pretencioso con este proyecto de Aula ITR que estoy llevando a cabo por tercer año consecutivo. En el sentido de que, a ver, nosotros en nuestro país y lo que estamos en el interior, como ya dijimos, normalmente sufrimos las carencias eh, que normalmente hay, que no existe normalmente en lo que es central. Obviamente que existe, ¿verdad? Pero es menor, ¿verdad? Entonces, desde Aula ITR lo que tratamos de hacer siempre es agarrar estos testimonios como el tuyo para inspirar a otros jóvenes, para que puedan viajar, para que puedan tener esta oportunidad, para que puedan saber de que se puede hacer, se puede, y que ellos pueden lograr
lo que a lo mejor muchos sueñan solamente, ¿verdad? Entonces que deje de ser un sueño, que sea una realidad para ellos. Y de vuelta, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia y espero que en 2027 nos veamos y conversemos así en persona. Claro que sí, Iván. Yo me comprometo contigo que a mi vuelta, sí o sí, visito tu canal, hacemos ya en vivo ahí directamente. Y te felicito por este espacio que estás desarrollando. Yo sé que no es fácil y lo estás haciendo y eso es muy bueno porque a través de tu canal muchas personas ven y seguramente dicen, yo estoy pasando lo mismo, quiero hacer tal cosa y bueno, de alguna u otra manera vas a llegarle a muchas personas y eso es lo que estamos haciendo. Siempre yo agradezco también a la prensa, a las personas que comparten mi trabajo porque gracias a eso muchos conocen lo que estamos haciendo y sin la información, sin la difusión científica es imposible llegar a las personas. Entonces siempre soy agradecido con los medios de difusión y en este caso contigo, Iván, por contactarme y por darme esta oportunidad para poder estar en tu programa y complacido de mi parte. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a vos, Derlis. Que conste que estuve hace un mes detrás tuyo, Derlis, no estaba consiguiendo tu número y olvidé que las redes sociales existen. Y entonces ahí sí, ya te pude contactar, será. Sí, no, muchísimas gracias, Derlis. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Un placer. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.